nombre es Adriana Alpiz y en esta segunda parte del video voy a explicar el ejercicio planteado. Bueno, el ejercicio dice, determine la altura de una torre de destilación de un flujo molar de 5000 mol por hora de caudal con un valor de Q de 0,5, teniendo en cuenta que en el tope de la torre se requiere obtener 85% de benceno y en fondo sale el 90% de sileno y el 80% de tolueno. Cabe resaltar que, bueno, en la parte de destilados se requiere el 85%, aquí en el gráfico lo manejamos 0,85%. El alimento son los 5000 mol por hora, el flujo de entrada. Y en cuanto a fondos, nos dice el ejercicio que el 90 y el 80%, por ende no hay una relación donde de el 1% en un balance. Entonces se va a manejar de la siguiente manera que voy a explicar a continuación. Siguiendo, asumimos junto con mi compañero Edwin, ya que realizamos este ejercicio juntos. En cuanto al componente del benceno, aplicamos el 40%, tolueno el 40% y el sileno el 20% en la corriente de entrada. Como no nos da una temperatura ni una presión, entonces lo manejamos a una atmósfera de presión. Y en cuanto a estos tres componentes, benceno, tolueno y sileno, el componente que se encuentra en la mitad en las curvas de presión de vapor versus temperatura, el componente de la mitad es el tolueno con una temperatura de 111,55 grados centígrados, por ende se va a manejar de esa manera, con esos valores. Bueno, como bien sabemos, la corriente del fluido de entrada son 5000 mol por hora, entonces determinamos que el fluido de destilados es de 2200 y el fluido de fondos es de 2800 mol por hora. Entonces, teniendo esta corriente de alimentación, en esta tabla, para hacer el balance, encontramos aquí el componente ligero clave, el componente pesado clave y el componente pesado no clave. Entonces, estos datos nos los proporciona el ejercicio, que para hacer el balance efectivamente nos da 1. Y para hallar estos valores de acá, se usa esta ecuación. Entonces, decimos que como queremos obtener el 85% de benceno en destilados, entonces 0,85 se multiplica por la alimentación que son 5000 por el porcentaje de entrada que es el 40%, o sea 0,4, lo que nos da 1700 mol por hora, lo que encontramos acá. Entonces, para hacer un balance, encontramos que como nos piden fondos del tolueno el 80%, entonces el 20% sería para destilados, entonces sería 0,2 por los 5000 del fluido de alimentación por los 0,4. Nos da 400 mol por hora, que son los que encontramos acá. Y también nos pide el 90% de sileno en fondos, entonces para hacer el balance, entonces el 10% sería 0,1 por 5000 por 0,2 nos da 100 mol por hora, que son estos que encontramos acá. Al hacer la suma nos da los 2200, que efectivamente cumple. Entonces hacemos lo mismo para la corriente de fondo, que entonces para hacer el balance, como nos pedía el 85% en destilados, entonces el 15% en fondos, entonces 0,15 por los 5000 del fluido de entrada por 0,4 nos da 300 mol por hora, que son los que encontramos acá en fondos. Y tolueno el 80% por los 5000 mol por hora por 0,4 nos dan los 1600 mol por hora. El 90% de sileno por los 5000 mol por hora por 0,2 nos da 900 mol por hora, que son estos que encontramos acá. Bueno, en cuanto a la fracción molar que encontramos acá, es muy fácil, simplemente es dividir 1700 entre 2200, nos da 0,773. Luego 400 dividido entre 2200 da 0,182
y 100 dividido entre 2200 da 0,045. Que esto haciendo el balance, la suma de estos tres da 1. Y para el caso de los fondos, lo mismo, 300 dividido en 2800 da 0,107, 1600 dividido en 2800 da 0,571 y 900 dividido en 2800 da 0,321. Entonces, al hacer el balance, la sumatoria de estos tres también nos da 1. Y para lo de la constante de equilibrio y J, pues a continuación lo voy a explicar. Bueno, para hallar el punto de burbuja, primero que tenemos que hacer es encontrar la presión de saturación de cada componente. En este caso, pues es para los destilados, la temperatura de ebullición de los tres componentes son estas, se saca un promedio y como está en Kelvin, se pasa a grados centígrados. Hacemos uso de la ecuación de Anton para presión de saturación donde el 10 A, B y C son constantes, lo que cambia es la temperatura, que en este caso está en 100 grados centígrados y es esta. Entonces decimos que la presión de saturación del benceno es de 1824,53 milímetros de mercurio en destilados, la presión de saturación del tolueno en destilados es de 780,47 milímetros de mercurio y la presión de saturación en destilados del sileno es de 340,94 milímetros de mercurio. Entonces, como está en milímetros de mercurio, hay que pasarlo a atmósferas. Entonces se divide en 760 milímetros de mercurio que equivale a una atmósfera. Por ende, tendríamos 2,4 atmósferas, 1,03 atmósferas y 0,45 atmósferas respectivamente. Entonces, para hallar el punto de equilibrio K, esta presión de vapor se dividiría en la presión que nos da el ejercicio, que en este caso hay que considerarla que es una atmósfera, y pues daría el mismo resultado. Entonces, para hallar J, tenemos que las fracciones molares en destilados es esta que encontramos acá. Entonces, para encontrar J se multiplica K por la fracción molar de cada componente. Entonces encontraríamos que da 0,91, 0,084 y 9,91 por 10 a la menos 3 para el benceno, tolueno y sileno. Entonces, al hacer la sumatoria de estos componentes, nos da que la sumatoria de todos los componentes de Y nos dan 2,063. Entonces, la ley establece que si todos los componentes sumados en Y dan mayor a 1, hay que bajar la temperatura. Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio bajándole la temperatura. Entonces, bueno, como lo establece la ley, estábamos en 111,55 grados centígrados, hay que bajarle ya que todos los componentes en Y dan mayor a 1, entonces lo bajamos a 85,5. Entonces la fórmula de presión de saturación permanece igual, todas las constantes, lo único que cambia sería la temperatura. Entonces la presión de saturación para el benceno en destilado sería 894,90 milímetros de mercurio. La presión de saturación del tolueno en destilado sería 350,91 milímetros de mercurio y la presión de saturación en sileno sería 139,53 milímetros de mercurio. Como están en milímetros de mercurio para pasar las atmósferas, serían 760 milímetros de mercurio, que equivale a una atmósfera, nos daría 1,1775, 0,4617 y 0,1663 atmósferas respectivamente para cada componente. Entonces, para hallar el punto de equilibrio se divide en una atmósfera, esa presión se divide en una atmósfera, ya que es la que nos brinda el ejercicio y pues permanecería igual. Entonces, para hallar Y se multiplica KI por la fracción molar de cada uno de los componentes. Entonces se multiplica esos tres por estos tres respectivamente. Entonces nos da
que todos los componentes en Y es igual a 1, entonces sí tenemos ya un punto de equilibrio. Esto sería para destilados. Ahora vamos para fondos. Bueno, para fondos tenemos que la temperatura está en 115 grados centígrados. Entonces la ecuación permanece igual, solamente cambia la temperatura. Entonces encontramos que la presión de saturación del benceno es de 1991,37 milímetros de mercurio en fondos. La presión de saturación del tolueno es 859,20 milímetros de mercurio en fondos. Y la presión de saturación del sileno es de 379,65 milímetros de mercurio también en fondos. Entonces, al hacer la conversión de milímetros de mercurio a atmósfera, lo mismo sería en 760 milímetros de mercurio, nos da 2,62, 1,1305 y 0,4995 atmósferas para cada componente. Y para hallar K, que es el punto de equilibrio, lo dividimos en una atmósfera, esa presión divide en una atmósfera y pues nos da los mismos valores. Entonces, para hallar Y, se multiplica KI por las fracciones molares de cada componente en fondos. Entonces nos daría que todos los componentes, la suma de todos los componentes en Y nos da 1,08. Entonces la ley establece que si la sumatoria de Y es mayor a 1, hay que restar la temperatura. Entonces hay que disminuirla. Bueno, haciendo la corrección en la temperatura, bajamos de 115 a 112,5 grados centígrados. Lo mismo, permanece las constantes igual, solamente cambia la temperatura. Entonces encontramos que la presión de saturación del benceno en fondos es de 1871,02 milímetros de mercurio. La presión de saturación del tolueno es de 801,02 milímetros de mercurio y la presión de saturación del seleno es 351,22 milímetros de mercurio. Entonces, al hacer la conversión a atmósfera nos da 2,46, 1,05 y 0,46. Para hallar el punto de equilibrio se divide en una atmósfera, esa presión da igual. Entonces, como tenemos la fracción molar de cada uno de los componentes, se multiplica por el KI y nos da el Y. Entonces, la sumatoria de estas tres nos da que la sumatoria de todos los componentes en Y es igual a 1. Entonces ahí tenemos un punto de equilibrio y estaría bien el ejercicio. Bueno, aquí encontramos en esta tabla lo que es el punto de equilibrio para la corrección de 85,5 grados centígrados y 112,5 grados centígrados para destilados y para fondos. Aquí encontramos las fracciones molares para destilados y para fondos. Y aquí la volatilidad relativa para destilados y para fondos. Aquí ya sería Y de destilados y para fondos, que sería simplemente multiplicar el KI por las fracciones molares de cada uno, de cada componente. Entonces, para hallar la volatilidad relativa media, perdón, se usa la de volatilidad relativa de destilados y volatilidad relativa de fondos. Entonces, para el componente 1, que es el benceno, la volatilidad relativa media sería de 2,44. La volatilidad relativa media para el tolueno sería de 1 y la volatilidad relativa media del sileno sería de 0,42. Bueno, para hallar la altura total de la torre necesitamos saber el número de platos, entonces hacemos uso de esta ecuación utilizando las fracciones molares del componente ligero clave y el componente pesado clave. Reemplazamos y nos da un número total de 3 platos. Nos parece un poco raro este resultado, pero quizás puede ser porque al principio no se hizo un balance de 1, sino
se manejan porcentajes altos.